Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Títulos Valores. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual del doctor Oswaldo Humskov, quien nos va a exponer el tema de la sección novena del libro segundo de la Ley de Títulos Valores, Valores Mobiliarios. El doctor Oswaldo Humskov es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Realizó cursos de especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. Es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Mercantil y del Instituto Peruano Pesquero. Ha sido decano de la Universidad de Lima. Es vocal titular de la Sala Vocal de Protección al Consumidor de Indecopi. Fue miembro de la comisión encargada de formular el proyecto de ley de la Ley General de Sociedades, también de la ley, de la comisión encargada de formular el proyecto de ley de la Ley de Títulos Valores. Doctor Oswaldo Jusco, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado participar como ponente en este diplomado de títulos valores. Para nosotros siempre es un honor estar con usted y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión muy provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido. Cada vez que tengo la oportunidad de participar en un evento organizado por Biloy, lo hago con mucho afecto, con mucho placer, porque en realidad son temas que de alguna manera me permiten expresar algunas ideas o algunos conceptos que en algunas oportunidades ya lo he hecho, y sobre todo cuando tuvimos la ocasión de participar en la elaboración de la ley, ¿no? En la sección novena de la Ley de Títulos Valores 27287, ¿no? De los valores, ¿no? Entró en vigencia en el año 2000 y reemplazó a la anterior norma que databa de 1997, ¿no? La Ley 27287 consta de dos libros. El libro primero, que se refiere a la parte general, está conformado por 10 secciones. Y el libro segundo, que se refiere a la parte especial, está conformada por 11 secciones. Cuenta además con disposiciones complementarias, disposiciones finales, disposiciones transitorias, disposiciones modificatorias y disposiciones derogatorias. La sección novena del libro segundo, se refiere a los valores mobiliarios. Pase a la siguiente, por favor. Que consta de tres títulos. El título primero se refiere a las disposiciones generales. El título segundo se refiere a los valores representativos de derecho de participación, el cual consta de cuatro capítulos que se describen a continuación. Capítulo primero, de las acciones y otros valores. Capítulo segundo, del certificado de suscripción preferente. Capítulo tercero, de los certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores y en fondos de inversión. Y el capítulo cuarto se refiere a los valores emitidos en proceso de titulización. No es titulación, por favor, sino titulización. Titulización, hay un error en la diapositiva. Titulización. Siguiente, por favor. El título tercero se refiere a los valores representativos de deuda, que consta de 6 capítulos que se detallan a continuación. El capítulo primero de las obligaciones, ya sean bonos, papeles comerciales y otros valores. El capítulo segundo se refiere a la letra hipotecaria. El capítulo tercero a la cédula hipotecaria. El capítulo cuarto al pagaré bancario. El capítulo quinto al certificado de depósitos negociables y el capítulo sexto a obligaciones y bonos públicos. Respecto a la conceptualización de los valores mobiliarios, en su calidad de valores que se negocian en los mercados financieros, están bajo la esfera compartida. Fíjense, qué interesante. Esfera compartida del derecho societario. Si ustedes consultan la ley de sociedades sobre la sociedad anónima, verán un desarrollo, ¿no?, muy interesante de las acciones, del derecho a los títulos valores. Las acciones, en una de sus características, es un título valor, y del derecho al mercado de valores.
siendo además instrumentos esenciales para el financiamiento corporativo. Dentro del mercado financiero están el mercado de dinero y el mercado de valores mobiliarios, dentro de los cuales están las acciones. Noción de valores mobiliarios. Son una especie de valores negociables que representan un conjunto de derechos y obligaciones y que confieren a sus titulares beneficios de diversa índole, según su naturaleza y según la categoría o grupo a la que pertenece. Estos valores presentan rasgos comunes entre sí, vale decir, ciertas características uniformes y concurrentes. Respecto a las categorías o grupos de los valores mobiliarios, y esta presentación es de singular importancia para ubicar a las acciones y a los demás títulos representativos de, ¿no? que son los conocidos como valores mobiliarios. El primer grupo, valores representativos de derecho de participación, acciones, títulos de participación, certificados de suscripción preferente, certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores y valores emitidos con respaldo de patrimonios fideikomitidos. Y por último, las ADR y GDR, que las explicaré al final. En el segundo grupo están los valores de deuda o de crédito, que son los bonos convertibles en acciones, los bonos de titulización, ojo, no es titulación, titulización, las letras simples y las letras hipotecarias, las cédulas hipotecarias, los pagarés simples y los pagarés bancarios, las obligaciones y los bonos públicos. El tercer grupo son los valores representativos de mercaderías o bienes, que son los certificados de depósitos, los warrant, las cartas de porte, los conocimientos de embarque y los certificados de plata. ¿Cuál es la definición en la ley de mercado de valores? Por supuesto, la ley tiene un texto único ordenado, no 093.2002, 2 años después se dio porque había alguna serie de precisiones que se tenían que hacer. Son valores mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva y libremente negociables que confieren a sus titulares derechos crediticios, nominales o patrimoniales, o lo de participación en el capital, en el patrimonio o en las utilidades del emisor. ¿Cuáles son las características principales de los valores mobiliarios según la normatividad peruana? Emisión masiva. Según la resolución de CONACEF número 14198 EF 94.10, se considera emisión masiva aquella que se efectúa en forma simultánea o sucesiva en un periodo de un año, de un número de valores mayor a 10 valores y que forman parte de una misma operación financiera. Homogeneidad. De acuerdo a la ley, los valores pueden ser homogéneos o no. Negociabilidad. La libre negociabilidad es una característica recogida por el artículo 3º de la Ley de Mercado de Valores, pudiéndose llevar a cabo en oferta privada o en oferta pública. Siguiente, por favor. Diferencia entre oferta privada y oferta pública. La oferta privada es la oferta de valores mobiliarios que se hace sin utilizar medios masivos de difusión. Ejemplo, la oferta dirigida a inversionistas institucionales. Y la oferta pública es la invitación adecuadamente difundida, dirigida al público en general a través de medios masivos de difusión para la colocación, adquisición o disposición de los valores mobiliarios. ¿Cuál es la diferencia? Segundo, por favor. No, creo que yo no estoy cambiando, sino ellos cambian. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario de valores? El mercado primario es el mercado de las primeras emisiones, por favor, hay un error ahí. No es omisiones, emisiones, favor corregir. Emisiones, emisiones, no omisiones. Vincula a la sociedad emisora con el suscriptor,
Generalmente se colocan a la par y al valor nominal. Es una fuente directa de financiamiento para la sociedad emisora y es el mercado de las suscripciones. Y para el mercado secundario es el mercado de las ulteriores transferencias. Vinculan al titular con el interesado, el adquiriente, por ejemplo. La sociedad ajena a la ganancia o pérdida de la transacción. Puede ser extrabursátil o bursátil, o sea, extra bolsa o en la bolsa. Se negocian a lo largo del mercado. Y los tipos especiales, oferta pública de venta, oferta pública de adquisición y oferta pública de intercambio, que se reconocen con las siglas OPB, OPA y OPI. Y es el mercado de las adquisiciones. Respecto a la forma de representación de los valores mobiliarios, los valores pueden ser representados en certificados físicos o por anotaciones en cuenta, independientemente que se trate de valores objeto de oferta privada o oferta pública. Los certificados físicos o títulos deben ser entendidos como aquel soporte, papel o valor materializado que representa o incorpora determinados derechos. La anotación en cuenta, por su parte, implica la desmaterialización de los derechos y su consecuente inscripción en el registro electrónico contable de una institución de compensación y liquidación de valores, ICLB, que por ahora únicamente es Cabal y S.A. Cualquiera fuera su forma de representación, confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones. Conversión en la forma de representación. Conforme al artículo 209 del título único ordenado de la Ley del Mercado de Valores, que es del año 2002, por favor, como lo he anotado, por acuerdo del emisor, es posible la conversión en la forma de representación de tal manera que un valor originalmente emitido en un soporte de papel podrá ser desmaterializado y de igual manera un valor representado mediante anotaciones en cuenta podrá ser rematerializado, esto es, convertido en soporte papel. El no protesto de los valores mobiliarios. Otro rasgo en común es que los valores mobiliarios no requieren del protesto para el ejercicio de las acciones cambiarias. Nuestra ley de títulos valores, en el inciso 6 de su artículo 255, establece que los valores mobiliarios no requieren ser protestados a la fecha de su vencimiento, para que su tenedor pueda ejercitar las acciones cambiarias, reconociéndolos para tal efecto como títulos ejecutivos. Respecto a los valores representativos de los derechos de participación, la acción societaria, que es una, eh, una acción o una descripción de un valor mobiliario que es de singular importancia, ¿no? Representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones. Dicho de paso, la sociedad anónima tiene el 47% del articulado de la ley y es una forma muy utilizada por los que constituyen sociedad. En cambio, la sociedad en comandita por acciones, si bien está regulada, casi no existe en la práctica. Son muy pocas las que, y algunas están en liquidación, tengo entendido. Esa acepción no es la única recogida por la doctrina, ni permite comprender en toda su dimensión la naturaleza jurídica de la acción. Respecto a la sociedad anónima, y esta es la parte más importante, la parte central de esta disposición, ¿no? Las acciones tienen una triple acepción. La acción como parte alícuota del capital, o sea, como una diferencia, ¿no? Exacta, matemáticamente exacta del capital, dividido en acciones. La acción como derecho dentro de una relación jurídica con la sociedad. Uno tiene una acción y por tener una acción tiene derechos múltiples, ¿no es cierto? Obviamente es diferente el accionista minoritario del accionista mayoritario. La acción como valor mobiliario o bien mueble como documento o título, sin duda. Sigamos, por favor. Respecto a la sociedad anónima, las acciones son partes alícuotas. El artículo 82 de la Ley General de Sociedades define la acción como partes alícuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.
salvo excepciones y las comentaré más adelante. La ecuación mutable en nuestro país, una acción igual a un voto, sociedad de capitales, tiene una sola excepción, ya vamos a ver, es el artículo 164, que cuando se trata de, por favor, retroceda a la número 20, por favor. Una acción igual a un voto. En otros países, en otras legislaciones de valores mobiliarios y de acciones, se pueden establecer pluralidad de votos. O sea, una acción igual a 5 votos. En el Perú no. En el Perú es una acción, un voto o una acción sin voto. Pero hay una sola excepción. Es el artículo 164. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la elección del directorio. Por ejemplo, ¿no? Si hay que elegir 7 directores, 9 directores, 11 directores, cada acción te da derecho a 7, 9 u 11 votos, pero solamente es para elegir directores. Y yo puedo acumular todos mis votos que corresponden a mis acciones en un determinado candidato. Y obviamente los que se eligen de 20, 30, 40 candidatos son los 7, 9 u 11 que son los de mayor votación. Ahora sí, ¿sí? La sociedad anónima, las acciones como derecho de una relación jurídica con la sociedad. La acción le confiere a uno el estatus de socio o el puesto de socio. Por aceptar esta condición, gozan de un conjunto de derechos económicos y políticos. Surge una relación jurídica entre el accionista y la sociedad, de derecho y obligaciones recíprocas. Las acciones como valor nominario son documentos o títulos. Según el artículo 886 del Código Civil, se incorporan las acciones dentro de los bienes muebles. La ley de títulos de valor 27287, que es la ley actualmente vigente, incorpora las acciones dentro del grupo de los títulos valores especiales, considerándolos como aquellos valores mobiliarios representativos de los derechos de participación en una determinada sociedad anónima. Por favor, adelante. Por favor. Diferencia entre creación y emisión de acciones. Esa es una disposición bastante importante del artículo 83. Las acciones como derechos se crean. Yo las puedo crear en la Junta, en la Asamblea Ordinaria o en la Junta del mes de marzo, pero las emito y las pongo a su suscripción y pago en octubre del año o en noviembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una diferencia entre la creación, la suscripción y el pago. No es automático. ¿Ya? Entonces, los títulos se emiten, ¿no?, en certificados o anotaciones en cuenta, obviamente cuando se suscriben y pagan previamente. En el caso de las unidades de la creación de acciones, no nos vamos a detener. He tenido el cuidado de precisar los artículos para que sean consultados por ustedes. Caso de los aportes en especie, artículo 76, por favor, adelante. Las acciones en cartera, ¿no? Dos tipos, originarias, que están reguladas en el artículo 98, y derivadas o sobrevivientes. Es muy simple. Yo puedo crear acciones en cartera en marzo del 2024 y ponerlas a su suscripción y pago en septiembre, octubre o noviembre. Entonces, hay una emisión de acciones en cartera originaria, pero también hay derivadas o sobrevivientes. Las acciones originales se crean pero no se emiten. Se crean bajo ciertos plazos y condiciones. Generan derechos y tienen el límite a su creación el 20%. Y derivados pasan a ser de propiedad de las acciones por alguna causal prevista en la ley. Un accionista determinado, 5, 7, 20 años de accionista, deja de ser accionista y las acciones pasan a ser de propiedad de la sociedad. Esas acciones serán acciones de cartera derivadas o sobrevinientes. Pasan a ser de titularidad de la acción de la sociedad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los valores económicos de la acción? La acción tiene 4 diferentes valores y esa es una descripción que se suele confundir, que se suele, ¿no?, de alguna manera no entender correctamente, ¿no? Las acciones tienen un valor nominal, claro. 1.000.000 de soles en 10 acciones, en 1.000.000 de acciones de un sol, en 100.000 acciones de 10 soles y así, ¿no? Pero es el capital social dividido en el número de acciones. Y ojo, todas las acciones de una sociedad tienen un mismo valor nominal. El valor en libros, que es el valor del patrimonio neto entre el número de acciones.
Para eso hay que llegar a determinar a través de los auditores, sin duda alguna, de los contadores, de los estados financieros, cuál es el patrimonio neto en comparación con el capital social. Ese patrimonio neto se divide entre el número de acciones y nos da el valor en libros, el valor real de una acción. Los resultados pueden ser inversos. Yo puedo tener una acción de 10 soles de capital y un patrimonio neto de un sol 50, y viceversa. Puedo tener una acción de 10 soles y tener un patrimonio neto de 75 soles por acción. Todo depende, por supuesto, la diferencia entre el capital social y el patrimonio neto. El patrimonio neto puede ser inferior al capital social o puede ser muy superior. Y por supuesto el valor de empresa, que es otro concepto, ¿no es cierto? Al patrimonio neto de la sociedad le puedo adicionar, le puedo acumular, por ejemplo, reputación, prestigio, etcétera, ¿no? Representación, característica, aceptación en el sistema financiero, etcétera. Ese te da un valor de empresa que se divide entre el número de acciones y por supuesto el valor de cotización, que depende de la oferta y demanda en bolsa, lo cual evidentemente está sujeto a múltiples razones. Por ejemplo, una acción de una determinada empresa que está involucrada en un procedimiento, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que no es el caso nuestro, ¿no? En un conflicto bélico, ¿no? El patrimonio neto de la demanda, ¿no? de la empresa baja notablemente y las acciones, si se quieren cotizar, su precio se reduce notablemente. Es una situación muy especial. Adelante, por favor. Del pago de las acciones, artículo 85 de la ley de sociedades, bajo la par, a la par y sobre la par. Eso es muy interesante, ¿no? Yo puedo, comenzando por las acciones a la par, al medio, ¿no? Yo tengo una acción de 100 soles y se colocan y pagan a 100 soles. Bajo la par, efectos y consecuencias. Yo tengo una acción de 100 soles que las pongo a disposición de los accionistas, pero sin embargo la coyuntura económica del ejercicio, de la situación económica y financiera de un determinado país es mala. Entonces, se pueden colocar bajo la par, claro, a 70 soles una acción de 100 soles, a 60, a 80, depende, por supuesto. Y sobre la par, al revés, son las acciones con prima, que son las que tienen capital adicional. Una sociedad que ha crecido notablemente, que destaca, ¿no? Sus acciones no se suscriben y pagan al valor nominal, se pagan sobre la par, con prima, que es el capital adicional. Por ejemplo, una acción de 100 soles, ¿quieres ser suscriptor de esa acción? Bueno, te va a costar 160 soles por acción, 60 soles de prima, que es una colocación sobre la par, capital adicional. Respecto a los derechos de los accionistas, son derechos fundamentales o esenciales de los titulares de acciones con derecho a voto, descritos en el artículo 95 de la ley. Respecto, sin duda alguna, ustedes comprenderán que podríamos hablar mucho. Estos temas se ven en clases de derecho comercial, derecho empresarial, derecho societario, etcétera, de títulos valores, ¿no? Y uno le tiene que dedicar muchos minutos a cada uno de los derechos. Derechos fundamentales de los titulares de acciones sin voto, artículo 96. Otros derechos de los accionistas y derechos de ejercitar individualmente o en grupo. Obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, para un determinado derecho se requiere el 30 o 40% de las acciones, son la acumulación de 8, 10, 15, 20 accionistas. Respecto a los derechos que requieren porcentaje de acciones y pueden ejercer solos o en grupo. Como el tema de los valores mobiliarios no es un tema simple, pero es un tema entretenido e interesante. Y les sugiero o recomiendo que complementen la explicación resumida que yo les hago con la diapositiva. Tienen que tener la ley de títulos de valores al costado y consultar los artículos correspondientes. Derecho de convocatoria, artículo 117 y 118, convocatoria a Junta General de Accionistas. Derecho de información obligatoria, artículo 30. Lo pido y me lo tienen que dar, haya o no convocatoria, por favor.
derecho de aplazamiento de una junta de accionistas, derecho a solicitar, o sea, la junta de accionistas se inició, se instaló, pero se debate y se vota 3 días después. Hay un aplazamiento en la votación. Derecho a solicitar la suspensión de los acuerdos impugnados, obviamente porque se solicita mayor información. Derecho a iniciar acciones de responsabilidad, artículo 181. Derecho a solicitar auditoría externa, artículo 226 y 127. Derecho a percibir utilidades líquidas, artículo 231. Y derecho a exigir la presencia de notario. Respecto a las clases de acciones, por el contenido de derechos, con o sin voto. Acciones comunes y preferenciales. Preferenciales también identificadas o conocidas como acciones privilegiadas. Y acciones con derecho a veto a, ¿no?, abstenerse de voto. ¿No? No estoy de acuerdo, pues. Hay que aumentar el capital social. Yo tengo acciones con derecho a veto. O sea, mi voto no cuenta a favor. Por el contenido de las obligaciones, artículo 86 y artículo 102. Por su desembolso y pago, no liberadas, suscritas y pagadas totalmente, suscritas y pagadas al 25%. Es muy fácil. Si yo tengo necesidad de liquidez, emito acciones, acuerdo con el capital y obligo a que se pague el 100% de la acción. Todos los accionistas tienen que hacer el desembolso del 100% de la acción. Pero también puedo, ¿no?, eh, ejercerles una prioridad y el mínimo requerido por la ley es el pago del 25% del valor nominal de cada acción, ¿no? Y las acciones liberadas son, obviamente, si hay una distribución de utilidades, ¿no?, producto de una capitalización de la utilidad, y esas acciones se reparten entre los accionistas no tienen que hacer aportes por esas acciones, son acciones liberadas. Respecto a la circulación de los títulos valores, títulos al portador circulan por tradición. Un título al portador no tiene el nombre o la identificación del titular. Dice, al portador. Título a la orden, que circulan por endoso, ¿no?, las letras de cambio, por ejemplo. Y los títulos nominativos, que son las acciones, circulan por cesión. Ojo, cesión es ¿no?, el sistema incorporado en la Ley General de Sociedades para la circulación de las acciones en sociedades anónimas. Las acciones se transmiten por cesión. La cesión puede ser de diferentes formas, como vamos a ver. ¿Ya? No es un sinónimo de compraventa, ojo, la compraventa es una modalidad de cesión. La cesión es la generalidad del mecanismo de circulación de los títulos nominativos. Problemática de la transferencia de acciones, consulta previa sobre convenio, o sobre convenio, lógico. Si uno, como abogado, tiene que eh, supervisar, conducir, asesorar en una circulación de acciones, puede, ¿no?, evidentemente ser consultado. Y en el estatuto pueden establecerse consultas, convenios societarios, artículo 8 de la Ley de Sociedades. Y hay negocios que implican transferencias, cesión de acciones, aportes. Yo puedo aportar, en vez de aportar 1.000.000 de soles, aporto acciones por 1.000.000 de soles a una distinta empresa. La compraventa, la permuta, automóviles por acciones. Dación en pago, yo no tengo cómo pagarte, pero sí te puedo entregar en dación en pago X número de acciones. Donación, no tengo la posibilidad de vender, no me provoca vender, no necesito vender las acciones, quiero donarlas. Las puedo donar a una institución, a un hospital, en fin. Y hay tantas modalidades que conozco en la historia que es interesantísimo. Y el fideicomiso, por supuesto, es una modalidad muy interesante y moderna que seguramente todos ustedes han oído hablar del fideicomiso, ¿no? Fideicomitente, institución fiduciaria y fideicomisario, que es el beneficiario de una operación contractual moderna muy interesante. Respecto a la doble formalidad, comunicación o cesión del título o registro. Se comunica a la sociedad y se inscribe el título en el registro. Adelante, por favor.
las acciones de acciones por la propia sociedad. A título oneroso es lo que se llama autocartera, ¿no? Contracapital, reducción de capital, anulación de acciones. O sea, obviamente yo tengo que adquirir acciones porque tengo que reducir el capital por alguna circunstancia especial y no tengo plata, no tengo liquidez, no tengo reservas libres. Contra capital social pago, pero reduzco el capital social. Anulo las acciones, pero reduzco el capital social. Y cuando no se tiene que reducir el capital es porque se aplican las reservas libres que existen, ¿no? Adquisición contra título de participación sin reducir el capital y sin reembolso al accionista es una modalidad que existe en la ley de sociedades. Yo no quiero ejercer los derechos de la accionista, solo participar en la utilidad. Entonces, puedo canjear mis acciones por título de participación. A título gratuito, dono mis acciones. Concepto de beneficios y reservas libres, muy claro, ¿no? El beneficio es la aceptación de la liquidez producto de la distribución de dividendos. Y las reservas libres es cuando, sin duda alguna, voy a recibir algún tipo de beneficio compensatorio. Y los efectos de la autocartera es dependiendo de cada uno de los casos. Siguiente, por favor. Valores representativos del derecho de participación. Certificado de suscripción preferente. Valor mobiliario que representa el derecho de suscripción preferente, vale decir, el derecho del titular a suscribir las acciones que emite a la sociedad como resultado del aumento de capital mediante nuevos aportes, lo que realizarán en forma proporcional al valor nominal de las acciones de propiedad de su titular. ¿Pueden o no pueden existir certificados de suscripción preferente o derechos de suscripción preferente incorporados en el estatuto? ¿Pueden o no? Si existe incorporado un derecho de suscripción preferente, ese derecho se puede representar en un certificado, o sea, en un título, y lo puedo ejercer en cierto plazo, en los primeros 20 días inmediatos al acuerdo de aumento de capital, con mi certificado de suscripción preferente tengo la prioridad para sustentar el mismo porcentaje que tengo de acciones, ¿no? Y eso es, por supuesto, es una potestad establecida en la ley de sociedades. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las modalidades de los aumentos de capital? Los nuevos aportes, dinerarios o no dinerarios, la capitalización de créditos contra la sociedad, acreedores o terceros, bonistas, otras capitalizaciones, ¿no? Utilidades, reservas, beneficios, primas y por reorganización, fusión por absorción y escisión. Por supuesto que cada uno de esos temas merece una explicación societaria, básicamente complementada con la ley de títulos de valores, pero es muy importante que se grafique de esta forma para que ustedes sepan apreciar que existen diferentes modalidades de aumentar el capital. Yo puedo perfectamente utilizar nuevos aportes de terceros o de los propios accionistas, o puedo capitalizar los créditos contra la sociedad, convertir al acreedor en bonista, ¿no es cierto? ¿No? O en accionista, por supuesto, con el aumento de capital, ¿no? Se puede capitalizar utilidades, reservas, primas, beneficios y por organización, fusión por absorción y por escisión. Que yo se absorba una sociedad, sumo a mi capital social el patrimonio neto de la absorbida y se emiten las acciones correspondientes. Y la decisión, ¿no? Temas que vamos a ver más adelante. Por favor. Nuevos aportes, derecho de suscripción preferente, ejercicio del derecho de preferencia, mínimo 2 ruedas, certificado de suscripción preferente y constancia de suscripción. Eso es muy simple. Esta es la forma más clara y precisa de elevar el capital social de una sociedad anónima. Siguiente, por favor. Valores representativos de los derechos de participación, claro, yo puedo exigir que se me entreguen certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores y en fondos de inversión. Son valores representativos de cuotas de participación en el patrimonio de un determinado fondo mutuo, que es una figura muy interesante. Respecto a los valores representativos del derecho de participación, valores emitidos en proceso de titulización con respaldo de patrimonios fideicometidos, implican garantías del cumplimiento de los derechos conferidos en el valor mobiliario con cargo a dicho patrimonio. Instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija se caracterizan por tener un flujo futuro de amortización, capital y renta e interés,
conocido al momento de adquirir el activo. Proporcionan un determinado rendimiento predeterminado por un valor específico a plazo determinado. Es un préstamo que el prestamista inversionista hace al emisor del instrumento. Renta fija, o sea, no puede cambiar, es independiente del resultado del ejercicio económico. Siguiente, por favor. Instrumento de renta fija. El inversionista presta un valor principal durante un plazo convenido, a 2 años, a 5 años, y le recibe a cambio un rendimiento predeterminado más la devolución del valor principal. Por esta razón son papeles que tienen un riesgo menor a los instrumentos de renta variable y representan una buena oportunidad para aquellos clientes con perfil de riesgo más conservador. Si yo tengo acciones, que son instrumentos de renta variable, y una sociedad arroja una pérdida, no recibo un sol de utilidad. Siguiente, por favor. Respecto a la emisión de las obligaciones, que hoy hay solo bonos, se utilizan como sinónimo. En otros países hay diferentes tipos de obligaciones. En el Perú, cuando se habla de emisión de obligaciones en la ley de sociedades y en la ley de titulares, se habla de bonos. Y hay que diferenciar entre bonos públicos y bonos privados. Los bonos privados o bonos corporativos que emiten las sociedades. La diferencia entre la anterior regulación de la ley de sociedades y la nueva, antes solo las sociedades anónimas podían emitir obligaciones o bonos. Hoy, de acuerdo a la ley de sociedades vigente, desde el 1 de enero de 1998, cualquier tipo societario, que son 7, pueden emitir bonos. Concepto de bono. De acuerdo a la ley de mercado de valores, un bono es un valor representativo de deuda mayor a un año. El artículo 86 de la ley de mercado de valores señala que la oferta pública de valores de deuda a plazo mayor de un año solo puede efectuarse mediante bonos a 5 años, a 10 años, etc. Adelante, por favor. Aspectos a tomar en cuenta en un bono. Valor nominal, es decir, lo que el bono dice valer. El bono puede valer 100 soles, 10 soles, etc. El cupón representa el interés que paga el bono. El plazo representa el periodo de vigencia del bono, 2 años, 5 años, 10 años, etc. Tasa de descuento prima de riesgo representa el costo de oportunidad o prima de riesgo del inversionista. Cada inversionista va a tener un costo de oportunidad. Claro, uno puede convertir los bonos en liquidez. Depende de la oportunidad, depende de la coyuntura, de la situación económica financiera de la sociedad. Por supuesto que el rol de la Junta de Accionistas es fundamental cuando recibe de los auditores financieros sus estados finales del ejercicio y son muy buenos. Entonces, frente a eso, ¿no? Se pueden tomar decisiones importantes. Adelante, por favor. Clase de bonos, bonos públicos y bonos privados. Los bonos públicos, bonos del Tesoro Público, de deuda externa, reconstrucción nacional, de defensa nacional, Promarín y bonos del BCR. Los bonos públicos, por favor, solamente como referencia. Los bonos privados son los que nos interesan. Los bonos empresariales o corporativos de las sociedades. Los bonos convertibles en acciones. Bonos, ojo, que a pedido del bonista, por solicitud del bonista, se puede convertir en acciones. Bonos subordinados que no son convertibles en acciones, bonos estructurales, bonos de arrendamiento financiero, que son los famosos bonos de leasing, ¿no es cierto? Que también son interesantísimos. Y bonos de titulización de patrimonios o de patrimonios autónomos y fideicomisos. Los segundos son los bonos privados. Son los que nos interesan conocer, por favor, a cada quien que consulte la ley de títulos de valores. Siguiente, por favor. Fuente de financiamiento de las sociedades, por nuevos aportes, incluidos por ofertas de terceros, por créditos bancarios y por emisión de bonos para resolver deudas o para contraer deudas. Si yo tengo necesidad de, por ejemplo, de obtener una utilidad o una liquidez, no utilidad, una liquidez para adquirir un terreno, adquirir una fábrica, adquirir un activo sustancial importantísimo, un yacimiento minero, ¿no? En fin, cualquiera que sea el sector, ¿qué posibilidades hay? Nuevos aportes de los accionistas o de terceros, ¿no? O un crédito bancario que evidentemente tiene un costo alto y la emisión de bonos para reconocer deudas o para contraer deudas. Bonos por 10 millones de dólares o de soles, ¿no es cierto? Que son a 10 años pagaderos en tales condiciones, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Cuáles son las ventajas de la emisión de bonos? Es un instrumento utilísimo para levantar capitales, ya que ofrece la gran posibilidad de acceder directamente al público sin tener que recurrir a la intermediación financiera. En la emisión se pagan más intereses que en los ahorros, por el factor riesgo al ser un endeudamiento a largo plazo. Estamos hablando de largo plazo porque hablamos de un año o más. Puede ser 2, 3 años, 5 años, 10 años. A mayor riesgo de la inversión corresponde un mayor retorno para que resulte atractivo al mercado. Mucho puede pasar con respecto a una sociedad. Puede irle muy bien, puede irle regular o mal. Entonces, evidentemente hay un riesgo. Siguiente, por favor. Aprobación de la emisión. La decisión de emitir obligaciones constituye una prerrogativa exclusiva de la Junta de Accionistas o socios, dependiendo del tipo societario. Ya saben ustedes que a los miembros titulares de valores patrimoniales en una sociedad anónima se le llama accionistas y a los de otras sociedades se le llama socios. Por eso, dependiendo del tipo societario. Por ser un endeudamiento de importancia a cargo de la sociedad, la decisión no puede quedar en manos de los administradores. Caracteres esenciales de las obligaciones, según el doctor Enrique Elías Larosa, que es uno de los autores de la ley de sociedades y que tuvo un rol importantísimo en la eh, creo yo, en la prerrogativa de ser un magnífico docente universitario, ¿no? Cada obligación representa una parte alícuota de un crédito. O sea, alícuota significa una parte matemáticamente exacta, ¿no? Su naturaleza de valor minero no siempre es representada por un título, puede ser anotación en cuenta. O sea, no existe un certificado del bono, existe una anotación en cuenta que aparece en los estados financieros y se pueden obtener constancias. Es un valor que confiere al titular un conjunto de derechos y obligaciones especiales que le otorgan un estatus de obligacionista. Una cosa es ser bonista, o sea, obligacionista, y otra cosa es ser accionista, por favor. Es una diferencia fundamental. Siguiente, por favor. Principales bonos, bonos corporativos, son los bonos emitidos por las empresas para obtener financiamiento y se clasifican según su estructura por la inclusión de productos derivados en relación al tipo de garantía que otorguen o por el mercado en donde se negocia. Bonos corporativos son de singular importancia en la vida práctica. Siguiente, por favor. Los bonos de titulización. La titulización de activos es una operación para obtener financiación, en la cual se crean títulos, valores garantizados por determinadas corrientes futuras de ingresos, principalmente préstamos o hipotecas. Los bonos de titulización, no titulación, por favor, hay que corregir, son aquellos que están respaldados por esta clase de activos. El rendimiento está basado en la calidad de los activos, no en la empresa de la que procede. Siguiente, por favor. Objetivos de la titulización de activos. Es un instrumento financiero que permite la generación de liquidez, la diversificación del riesgo, asegura un grado suficiente de garantías a la fuente de financiamiento, hay una aminoración del riesgo, acceso a los nuevos inversores, optimización de la estructura financiera y representa una oportunidad de negocio, rotación de activos y mejora la transparencia. La titulización es una figura moderna que hay que estudiarla bastante bien. Ojalá que a alguien le interese. Hay muchas tesis, muchos trabajos, muchos artículos sobre este tema últimamente. Adelante, por favor. Respecto a los principales bonos, los bonos hipotecarios son títulos emitidos por entidades financieras que tienen como garantía préstamos hipotecarios concedidos por sus clientes. Sus tenedores tienen garantizado el pago de sus cupones y principal con los intereses de esos créditos. Estos títulos gozan de gran calidad al tener privilegio en el cobro en caso de que la entidad se liquide en un proceso concursal ordinario. Es decir, hay una hipoteca que respalda la emisión de los bonos. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Siguiente. Los bonos de arrendamiento financiero, que no, son los bonos de leasing. Son instrumentos garantizados por contratos de arrendamiento financiero que emiten las empresas financieras de leasing. El leasing es una modalidad muy moderna, muy interesante, que también sugiero, recomiendo que se analice y se estudie.
hay bastante material de consulta sobre los leasing. Adelante, por favor. Principales bonos, los bonos subordinados, son emitidos únicamente por instituciones financieras, son bonos sin garantía, es decir, no tienen ningún respaldo en caso de que la institución quiebre. El fundamento de los bonos se encuentra en la contabilidad bancaria. Claro, hay ciertos bancos que se prestan para emitir bonos que no son bonos hipotecarios, ojo, que no son bonos de titulización, son bonos subordinados. Normalmente la emisión de un bono supone un pasivo para la empresa o entidad emisora, pero en el caso de los bonos subordinados eso no es así. Desde un punto de vista contable son considerados parte del patrimonio de la institución, lo que beneficia a su estado financiero, ya que no adquieren forma de deuda, aunque en realidad sí lo son. Adelante, por favor. Los bonos estructurados son bonos con características especiales, principalmente sus cupones no están necesariamente expresados en una tasa de interés fija, sino que es determinada en función a otros parámetros, como puede ser el promedio de diversas tasas de interés, productos financieros distintos, el rendimiento de una acción o un grupo de acciones o bien índice de bursátil. Se le denomina bonos estructurados porque son una combinación de renta variable con renta fija y productos derivados. Adelante, por favor. Obligaciones convertibles en acciones. Requisito de la emisión. Artículo 315 de la Ley de Sociedades. Derecho de suscripción preferente. Artículo 316 de la Ley de Sociedades. Y formalidad de la conversión. ¿Qué significa en términos simples? Yo bonista, ya no quiero ser bonista. Quiero convertirme en acciones. Ok, si no está previsto en la emisión, no es fácil hacerlo, porque hay que discutirlo en la junta de accionistas, que podrían tomar el acuerdo. Pero si son obligaciones convertibles en acciones, yo tengo el derecho regulado en ciertos plazos y oportunidades para convertir los bonos en acciones. Y están los artículos de la ley de sociedades aplicables. Adelante, por favor. Acciones y bonos, semejanzas. Son títulos privados ambos. Están representados por títulos o anotaciones en cuenta. Ambos se suscriben por sus titulares en el mercado primario, lo que implica su pago. Ambos generan derechos, pero de contenido diferente. Y para ambos títulos hay mercado primario y mercado secundario y oferta privada y oferta pública. La diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario es muy simple. Y oferta privada y oferta pública también. ¿Qué es el mercado primario? La relación que existe entre la sociedad emisora y el accionista. En cambio, el mercado secundario es ese accionista que transfiere sus bonos a un tercero, ese tercero a un cuarto, ese cuarto a un quinto, y así hay un mercado secundario. Y lo mismo, la oferta privada. La oferta privada significa que yo sé quiénes son mis 60 accionistas y a los 60 les ofrezco la posibilidad de adquirir acciones o bonos, ¿no? Y si es un aumento de capital, los accionistas tienen prioridad. Y si son bonos, tienen esta preferencia prevista. Y si es oferta pública, dependerá ya, obviamente, del mercado de valores. Adelante, por favor. Acciones y bonos, diferencias. Las acciones son propias de la sociedad anónima, en cambio los bonos pueden ser emitidos por cualquier forma societaria. Ojo, en la nueva ley de sociedades y en la ley de títulos de valores, porque en la ley de sociedades anterior la emisión de bonos era una prioridad exclusiva de la sociedad anónima. Ahora no, ahora cualquier tipo societario puede emitir bonos. Las acciones son valores mobiliarios de renta variable, en cambio los bonos son valores de renta fija, eso es fundamental. Yo puedo tener este año utilidad, o el año pasado utilidad, y repartir 12, 14, 18%. Y el siguiente año puedo reducir esa utilidad y repartir 1 o 2%. ¿Se dan cuenta? Eso cambia. En cambio, los bonos tienen una, ¿no?, valoración y una rentabilidad preestablecida. Las, las acciones, perdón, retrocedan, por favor. Retrocedan un poquito más, una más. Ya, ambas generan derechos, pero de contenido diferente. Hay mercado primero, mercado secundario, oferta privada, oferta pública. Siguiente, por favor. La 57. Es decir, las diferencias. Las acciones son propias de la sociedad anónima, ya lo dije, en los bonos por cualquier sociedad. Las acciones son valores de mayoría de renta variable, en cambio los bonos son de renta fija. Las acciones siempre son nominativas.
Fíjense, esta característica número 3 es fundamental. En cambio, los bonos pueden ser nominativos o al portador. ¿Ya? ¿Pueden existir bonos al portador? Sí. En el Perú, ¿pueden existir acciones al portador? No. Todas las acciones son nominativas en nuestro país. Todas. ¿No? Los órganos sociales, los derechos de los accionistas son distintos a los derechos de los bonistas. Por supuesto que hay artículos expresos que se refieren a esos derechos de manera independiente. Y los órganos sociales que integran los accionistas y los bonistas también son diferentes. Siguiente, por favor. Los ADR, American Depositary Receipt, no más que la acción de una corporación extranjera, no estadounidense, que puede comprarse y venderse en el mercado de valores de Estados Unidos. La emisión de los ADR se hace con respaldo de acciones que están en custodia en el país donde se encuentra ubicada la empresa emisora de las acciones. Recurro al mercado de Estados Unidos para sustituir las acciones por ADR, que son títulos o valores mobiliarios especiales. Los ADR se pueden convertir en acciones originales o subyacentes en cualquier momento a solicitud del titular. Esa es una figura muy interesante, pero muy especial. Adelante, por favor. Si bien los ADR son valores diferentes a las acciones que los respaldan, sus precios son similares y en muchos casos el precio del ADR en los mercados estadounidenses es determinante en la formación del precio en el mercado de origen. En caso de existir una diferencia entre el precio del ADR y el de la acción, este no tardará en desaparecer, pues habrá alguien que aproveche esta excelente oportunidad para comprar en el mercado, el precio está bajo, y vender luego en el mercado en los precios más altos. O sea, compro las acciones y las convierto en ADRs, viceversa, ¿no? Es una modalidad que interesante. Ya estamos terminando, por favor. Ya la voz no me da. Adelante, por favor. Ya. El Perú y Estados Unidos. Hay una sociedad emisora peruana y un banco de custodia de valores subyacentes. En Estados Unidos hay un banco americano depositario que emite los ADRs y hay inversionistas privados e institucionales. Es una diferencia importantísima. Y la última, por favor, para terminar, instrumentos de corto plazo, ¿no? Los instrumentos de corto plazo son valores representativos de deuda emitidos a plazos no mayores de un año, que pueden ser emitidos mediante títulos o anotaciones en cuenta por 3 meses, por 6 meses, etc. ¿No? Puede utilizarse como instrumento de corto plazo los pagarés, letras o cambios u otros valores representativos de deuda que terminen de conocer. Si yo necesito liquidez por 60 días o 90 días, no puedo emitir acciones. Emito instrumento de corto plazo, emito un título, un pagaré, una letra de cambio, ¿no? Y por supuesto, así la CONACEF ahora ya se llama la Superintendencia de Mercado de Valores, ya no se llama CONACEF, por favor. Ahora sí me podrá establecer las características de estos últimos títulos, pudiendo efectuarlo de los requisitos previstos en la ley de sociedades u otras normas que resulten aplicables. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención. La voz, la verdad que ya no me da, creo que he sido muy claro y preciso en la hora que me han concedido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo, por la excelente ponencia. Gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo. Siempre es muy grato escucharlo y poder aprender de usted, doctor. Y las diapositivas, por favor, este es un material que tienen que usar, ¿ya? Para conocer bien el tema de los valores mobiliarios. Sí, doctor, lo vamos a compartir con los participantes, de eso que no quepe la menor duda, doctor. Muchísimas Bueno, gracias y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Bill. Para nosotros siempre será un gusto, doctor, contar con usted. siempre estoy a sus órdenes. Escojan ustedes el tema y me asignan el tema. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche.